Hola, mi nombre es Juan David Jiménez Barreto, estudiante de Derecho de la Universidad de Córdoba, décimo semestre, y actualmente estoy cursando el curso de Ética Profesional. Y en el día de hoy pretendo hacer una relación entre un caso muy sonado, como ha sido la condena del ex magistrado Ricaurte, y el deber de respetar la ética de los abogados. El ex magistrado Ricaurte, obviamente abogado, ha sido encontrado culpable de los delitos concierto para delinquir agravado, cohecho por dar o ofrecer en concurso homogéneo, utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias. Un hombre que llegó a ser presidente de la Corte Suprema, uno de los órganos, el órgano más importante de la justicia ordinaria dentro de la rama judicial. Y esto claramente se relaciona con la ética del derecho y la ética que debemos respetar los abogados, porque es un ejemplo totalmente contrario a lo que se debe hacer. El abogado está llamado a cuidar los bienes de la sociedad, y uno de esos bienes es la justicia. Y la Corte Suprema es como en una jerarquía, podríamos verla como el lugar donde deben existir abogados más éticos, pues son quienes tienen la facultad que les ha dado el Estado para juzgar a otras personas. Pero Ricaurte ha sido encontrado culpable de esos delitos que se remontan, y podríamos hablar del caso en específico, a el cartel de la toga. Es el nombre que le han dado los medios de comunicación a una serie de funcionarios de la rama judicial y de los órganos que administran justicia en el país, como la Fiscalía, que se encargaron de aliarse para poder favorecer a quienes les pagaran a través de sobornos o a través de cargos, para que los favorecieran efectivamente en procesos que estuviesen en su contra. Uno de los casos más memorables es el de Alejandro Lyons, ex gobernador del departamento de Córdoba, que fue investigado por varios casos de corrupción. Uno de los que mejor recuerdo es el de la hemofilia, el cartel de la hemofilia. Y entonces este hombre, por alguna razón, hace un trato con la DEA, en la cual logra delatar a Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción del momento, porque efectivamente la trampa pues que le pone es que le estaba pagando para que lo favoreciera en un proceso, y a partir de allí, a partir de que a través de grabaciones logra demostrar que el ex fiscal Gustavo Moreno efectivamente aceptaba sobornos a cambio de favorecimiento en los procesos, se destapa todo un escándalo que posteriormente se le da el nombre mediático del cartel de la toga, donde togados, magistrados como Ricaurte, favorecían, gracias a su poder y a sus relaciones, a quienes les pagaran para que lo hicieran. Y esto claramente es totalmente antiético, si tenemos en cuenta que por su posición dentro de la sociedad colombiana, su posición dentro de la comunidad jurídica, el poder que ostentaba, el deber que tenía como funcionario público y el simple hecho de ser un abogado, debía respetar la institución y la justicia y las leyes. Entonces, claramente Ricaurte es un ejemplo de cómo no solo él, sino quienes, los demás que están investigados por esta situación, que hicieron parte del cartel de la toga, han deshonrado el oficio del abogado, han vulnerado a la justicia y toda la investidura que lleva en sí de honradez, de honestidad, de transparencia que debe tener la justicia. Porque de las tres ramas del poder en Colombia, el ejecutivo, el legislativo y la judicial es la que todavía la mayoría de colombianos le tienen un poquito de esperanza en que funcione y en que sea transparente. Y entonces el mensaje que manda Ricaurte a la sociedad es que donde se supone que están las personas más honradas, donde se supone que se guarda especial cuidado con la ética
y con el respeto por las leyes es donde se han presentado casos más aberrantes, más deshonestos, más deshonrosos, que a mí como futuro abogado me causan una clara frustración, ya que cualquier ciudadano, en especial los ciudadanos vulnerables, de alguna manera confían o ponen la fe, la esperanza en que a través de la rama judicial se puedan garantizar los derechos que todos tenemos, que tiene la Constitución, y castigar a los que nos roban, ¿sí? En este caso, la mayoría de actos en los que se ve involucrado este hombre es intentando encubrir actos de corrupción de políticos y de funcionarios de otras áreas, y es un deber no solo por ser el expresidente, en ese momento presidente de la rama judicial de la Corte Suprema, no solo por el cargo que ostentaba, sino por la profesión que tenía y por su deber como ciudadano, velar por los bienes de interés público. Y uno de los bienes de interés público es la justicia, y más cuando esta justicia tiene que ver con que alguien ha acabado con las arcas del Estado, se ha robado el dinero que en teoría es de todos y que en teoría está destinado a satisfacer los problemas de la población más vulnerable de nuestro país. Entonces, a la conclusión que yo pretendo llegar es dejar claro que el caso por el cual ha sido investigado y condenado, aunque él todavía dice ser inocente, pero este caso, y si efectivamente pues se ha demostrado que es culpable, es un atropello desde todos los puntos de vista a la ética, a las buenas costumbres, al derecho, a las normas. Positivistamente hablando, claramente está en contra de la ley, y hablando de la ética y de la moral, no quería mencionar el término, pero sí de la moral, está atropellando todo lo que consideramos que debe ser sagrado, que debe ser respetado hasta la última instancia y hasta el último momento de nuestras vidas. Y Ricaurte, Lyons, Malo y todos los que han sido condenados por el cartel de la toga son solo la punta del iceberg de un Estado que está repleto de corrupción, y que de alguna manera podríamos decir que se han convertido en el chivo expiatorio o en la forma de encubrir un poco a quienes están más atrás de todo esto. Y entonces eso nos deja un gran problema, y es que toda nuestra institucionalidad está plagada de corrupción, y que la corrupción es como un cáncer que se ha metido en la institucionalidad del país, que ha llegado hasta las más altas esferas del poder, y que por ende podemos afirmar que también están en las esferas más pequeñas del poder, desde las cosas más comunes como el soborno a un policía que te favorece para dejarte ir cuando de pronto te va a multar por algún incumplimiento de las normas de tránsito o de las normas de convivencia, hasta un presidente de Corte Suprema que te favorece a cambio de dinero para que no vayas a la cárcel, o para que si vas sea domiciliaria, o para que te den la menor pena posible. Entonces estamos frente a un problema de raíz, un problema que se ha metido tanto en el ADN del colombiano y que muy probablemente no se soluciona con cátedras y con charlas y con dinámicas, sino que tiene mucho que ver es con la cultura y con la educación que recibe el individuo en sus primeros años de vida, y con la concepción moral que tiene cada ser humano acerca de lo que es correcto y lo que no. Entonces es un tema que no lleva a una conclusión específica, más que decir que frente a las normas y frente a la ética y frente a lo que nos enseñan en la facultad, este hombre atropelló todo eso
demostró, fue el claro ejemplo de todo lo que no se debe hacer, pero que lastimosamente se hace, y que, como decía incluso Gustavo Moreno, es una forma de poder llegar. O sea, decía Gustavo Moreno en una de las entrevistas que le hizo Caracol, que es una forma de poder llegar a tener un alto cargo. O sea, si no te metes en corrupción, no llegas. Que tienes que hacerlo sí o sí si quieres soñar con que llegarás a ser un magistrado de alta corte, o un procurador, un defensor público, o sea, siendo director. Entonces es un tema que, como decía, no deja una conclusión más allá del incumplimiento que cometió este hombre, pero sí deja una reflexión, sí nos deja la inquietud y la necesidad de pensar de manera individual qué estamos haciendo para acabar con la corrupción en nuestro país. ¿Qué estamos haciendo para acabar con la corrupción en nuestra vida? Porque si usted es de esos que soborna al policía para que no lo multen, o si usted es del que se vuela en una fila, usted no está respetando los derechos de los demás. Hace parte del problema. Si usted es de los que vende el voto, hace parte del problema. Si usted es de los que recibe subsidios sin en realidad necesitarlos, hace parte del problema. Los colombianos, dentro de la jerarquía de la justicia, o dentro de la jerarquía del deber de ser responsable, yo creo que es muy difícil que alguno se salve. Todos, de alguna manera, alguna vez hemos hecho algo que está moralmente equivocado y éticamente puede ser sancionable. Pero de alguna manera hemos normalizado esta situación, afianzando así el gran problema de que somos un país lleno de corruptos. Entonces, para terminar este video, dejar claro que mi opinión personal acerca del caso del ex magistrado Ricaurte es que es un claro ejemplo del atropello a la ética, a la moral, a las buenas costumbres y a todas las leyes, y que todo esto lo que nos debe dejar es la inquietud y el ánimo de reflexionar acerca de cómo estamos viviendo y qué estamos haciendo para lograr que en un futuro estos casos no se vuelvan a presentar. ¿Qué estamos haciendo desde la casa, desde el hogar, que es la primera institución que tiene un ser humano? Y por qué no, más adelante tal vez se pueda hacer algo con respecto a fortalecer las instituciones investigativas, aumentar su transparencia, ¿sí? Como sería aumentar la efectividad de la fiscalía en la investigación de los delitos, para de esa manera no dejar impune todos estos actos. Y bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias por su atención.